Hola, nosotros somos Sebastián Peña, Laura Restrepo y Germán Rojas, y en este video se hablará sobre los buses paralelos, su definición, función de las líneas de control, direcciones y datos, definición de algunas características de los buses, la fórmula para calcular la velocidad de transferencia y por último se mostrará un programa en C que nos permite calcular la velocidad de transferencia. Antes de hablar acerca de los buses paralelos, vamos a definir primero qué es un bus. Un bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Este está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Una vez definido qué es un bus, podemos ahora sí definir qué es un bus paralelo. Un bus paralelo es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. Los buses paralelos cuentan con tres tipos distintos de líneas. Líneas de dirección. Son las encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación. El ancho de canal explica asimismo la cantidad de ubicaciones o direcciones diferentes que el microprocesador puede alcanzar. Líneas de control. Son las encargadas de enviar señales de arbitraje entre los dispositivos. Entre las más importantes están las líneas de interrupción, DMA, Direct Memory Access y los indicadores de estado. Transportan señales de estado de las operaciones efectuadas por la CPU con las demás unidades. El método utilizado por el ordenador para sincronizar las distintas operaciones es por medio de un reloj interno que posee el ordenador, el cual facilita la sincronización y evita las colisiones de operaciones. Unidad de control. Estas operaciones se transmiten en un modo bidireccional. Líneas de datos. Transmiten los bits de forma aleatoria de manera que por lo general un bus tiene un ancho que es potencia de 2. Mueven los datos entre los dispositivos del hardware, de entrada como el teclado, el escáner, el mouse, etc. De salida como la impresora, el monitor o la tarjeta de sonido, y de almacenamiento como el disco duro, el disquete o la memoria flash. Ahora definiremos algunas de las características que forman parte de los buses paralelos. Ancho del bus. Es el número de líneas que forman los buses. En los buses paralelos, las líneas de datos transmiten los bits de forma aleatoria, de manera que generalmente un bus tiene un ancho que es potencia de 2, tal como se mencionó anteriormente. Puede decirse que cada línea del bus representa un bit. Por ejemplo, un bus que está compuesto por 32 líneas puede enviar 32 bits al mismo tiempo. Frecuencia de reloj. Es el número de ciclos del bus por segundo. En los buses paralelos se suele tener una frecuencia de reloj reducida por factores físicos, es decir, este tipo de bus va a realizar menos ciclos por segundo que otro tipo de bus. Ciclo de bus. Es cualquier transferencia completa. Consta de 4 operaciones para hacer una transferencia, las cuales son: primero, direccionamiento del slave, que es el que obedece y accede a las operaciones del máster. Segundo, especificación del tipo de operación, es decir, indicar si se va a escribir o se va a leer. Tercero, transferencia del dato. Y cuarto, finalización del ciclo. Velocidad de transferencia. Es la rapidez con la que se pueden comunicar dos dispositivos digitales mediante un sistema dado de transmisión de datos. Un término relativo a este es el de ancho de banda, siendo este dado por la cantidad de información o datos que es capaz de enviar o recibir utilizando una conexión de red que se mantiene constante. Sus unidades son de bits por segundo. Ahora, la fórmula para calcular la velocidad de transferencia como función de las otras características. Velocidad equivale a número de ciclos por ancho del bus por frecuencia de reloj. A continuación, se mostrará un programa en el lenguaje C que se encarga de calcular la velocidad de transferencia en un bus paralelo. Tal como puede observarse, se mantiene una estructura que contiene las características del bus. 3 de estas características son preguntadas al usuario. Estas son: número de ciclos, ancho de bus y frecuencia de reloj. La velocidad de transferencia es calculada mediante la función Calculate Transfer Speed, la cual recibe por parámetro la misma estructura del bus. Luego de esto, retorna la velocidad mediante la fórmula que consiste en multiplicar las 3 características, número de ciclo, ancho y frecuencia. Por último, se imprime en pantalla la velocidad obtenida en bits por segundo.